Empezamos grabando. Ok, nuevamente les doy la bienvenida y vamos a empezar, al ser la primera semana, con algunas indicaciones de la plataforma y del procedimiento de la asignatura, ¿sí? Recuerden, quizás ustedes ya vieron esto, ya tuvieron alguna clase anterior. em, ¿Quién sabe cómo darle una manito arriba en la plataforma Zoom? Puede darle ahora, por favor. Y si no encuentran la opción, pues esa es la primera tarea que tienen, ¿no? Revisen por favor cómo pueden hacer, cómo pueden darle la manito arriba, porque esa será una manera de comunicarnos. Sobre todo cuando les pregunto de manera genérica si todo está comprendido o no. Entonces, simplemente al darle una manito arriba, yo estaría em, asegurándome de que el tema tratado está entendido, ¿correcto? Quien sepa hacerlo, hágalo ahora, por favor. Dele una manito arriba. Bien, por otro lado, eh, es necesario indicarles, tal como ahora lo hicieron, hay que conectarse a la plataforma, a cada una de las clases, por favor, de una manera ordenada. ¿Qué significa esto? Que obviamente se recomienda que el audio y el video puedan deshabilitarlo. Sobre todo cuando estamos en clase, pues si ustedes tienen activo el audio, podrían ocasionar alguna interferencia, ¿sí? Entonces la idea es tratar de evitar estos problemas. Ahora, por otro lado, si bien se dieron las indicaciones de que se conecten con el video desactivado, en mi caso, a mí me interesa que por favor lo activen, ¿sí? En todas las clases conmigo tienen que tener activado el video porque de esa manera yo verifico que ustedes están poniendo atención a la asignatura. De lo contrario, ustedes se conectan y pudieran dejarlo ahí e irse simplemente y estar ausentes realmente a la clase, ¿correcto? Y eso a mí no me interesa. La idea de estas clases es que sean lo más didácticas y dinámicas posible. Por lo tanto, necesito visualizar de que ustedes se encuentren. Entonces, activen sus cámaras, por favor, y en todas las clases tendrán que activar sus videos. Entonces, en este aspecto, muchos estudiantes me han dicho, a veces no tenemos una cámara web, ya que estamos en una computadora de escritorio y otras cositas más. Sin embargo, siempre tenemos acceso a un smartphone, a un celular, en el que sí tenemos una cámara. Entonces, usted puede descargarse la plataforma Zoom en su celular y conectarse a través de ese medio. Y ahí sí usted tiene la posibilidad de activar su video sin ninguna dificultad. Por favor, si hasta ahora no lo ha hecho y tiene problemas de activación de cámara, hágalo para las siguientes clases, ¿correcto? Por otro lado, algunas personas se escribieron al chat, si ustedes se fijaron, cuando estamos dando clase, desde mi punto de vista, no me puedo dar un tiempo para revisar el chat. Por lo tanto, por favor, todas las preguntas, esto es muy importante, todas las preguntas que tengan a medida que se desarrolla la clase, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, active su audio y pregunte, ¿sí? En cualquier instante puede usted interrumpir la clase sin ningún problema y preguntar, ¿sí? Una vez que hace su pregunta, desactiva el audio nuevamente, ¿ok? Entonces, les agradezco a los que ya activaron sus cámaras. Por favor, a los que no, todavía hacerlo. Correcto, gracias. Si ven, ya les voy reconociendo, ya sé quiénes son. Entonces es mucho más fácil, inclusive para mí, trabajar con ustedes, ¿correcto? Chévere, ya me conocen, que hasta ahorita no veo ninguno nuevo. Buenísimo. Entonces,
Respecto a esta plataforma, ustedes tienen en la parte inferior un icono que tiene una flechita. En inglés, share, en español, compartir. Vamos a utilizar esa opción cuando ustedes deban realizar alguna exposición y tengan que compartir su presentación, ¿correcto? Entonces, de una manera general, más bien traten de visualizar algún tutorial en el que les muestren todas las posibilidades de esta plataforma. Inclusive ustedes no necesitan de una licencia, existen licencias de usuario gratuito para que pudieran hacer sus, no sé, una práctica externa y puedan visualizar las bondades de este software. Em, Necesito que hagan, por favor, un grupo de chat de WhatsApp para que podamos comunicarnos por ese medio de una manera mucho más rápida. Tenemos en la plataforma virtual, en el EVA, un chat, pero ese chat no es muy conveniente por la rapidez en la cual se comunica y además la interfaz no es muy común, muy cotidiana y es un poquito complejo trabajar por ahí. Por lo tanto, por favor, ahora más que en otras circunstancias, necesitamos un chat del grupo, ¿sí? Y además recuerden que ustedes tienen que elegir un representante para que pueda realizar la validación de las clases en la plataforma virtual. Eso no olvidarse, ¿sí? Listo, alguien había terminado de escribir diciendo el problema de la cámara. Como le había indicado, utilice por favor para las siguientes clases un smartphone en el que pueda activar su cámara, ¿sí? De esa manera vamos a trabajar de una manera más interactiva posible. Entonces, vamos a empezar con el señor Díaz, presidente, dicen. Bueno, eso ya lo deciden. Si hagan su chat y ahí ustedes eligen. De lo contrario, yo ya les elijo al azar. ¿Ok? Bien, entonces, como toda clase, empezamos observando o revisando el entorno virtual de aprendizaje. Ustedes ya tienen acceso a a la plataforma y de una manera rápida, ustedes ya lo conocen. En la primera sección ya tenemos los datos del docente y además cada uno de los horarios de la asignatura, ¿sí? En todos los paralelos. Aquí lo importante es esto de acá. Posiblemente ustedes tengan clases los días miércoles y jueves en la noche de 18 a 22 horas. En caso de no tenerlo, tenemos la posibilidad de organizar tutorías fuera de horas de clase en estos horarios. Obviamente, cuando tenemos clases presenciales, a esto se les llama clases no presenciales, ¿correcto? Pero bueno, eh, perdón, tutorías no presenciales. Entonces, para quienes puedan, siempre voy a tratar de conectarme. Voy en esta sección de cartelera, de ser posible, voy a tener un enlace activado con mi cámara y mi micrófono para cualquier duda, para cualquier inquietud que usted tenga. Entonces, desde ya les indico, inclusive esos chats, eh, esas tutorías van a ser grabadas y subidas como respaldo al sistema, ¿correcto? Entonces, por un lado es un respaldo del docente y por otro lado también son elementos de consulta de ustedes mismos, de los propios estudiantes, ¿sí? Ahora, si no tienen libre en estas horas y necesitamos un horario de tutorías por la mañana, existe la posibilidad, por favor, los días martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 de la mañana, ¿correcto? Elegir un horario de una hora, de 2 horas, es lo que ustedes me digan,
pero un horario en el que podamos conectarnos específicamente con ustedes, ¿sí? Entonces, por eso es necesario ponerse de acuerdo en el chat o ustedes hacen una videoconferencia y se ponen de acuerdo. La siguiente clase me avisan cuál es ese horario para yo poder subirla a este sistema y que se encuentre ya establecido, ¿sí? Por favor, eso tener muy en cuenta porque va a ser necesario por esta situación de salud que tenemos, ¿correcto? Entonces, continuando, en esta sección de cartelera vamos a tener una información general de la universidad, ¿sí? Puede ser de la universidad, puede ser de la carrera, de los eventos que se van a realizar, es decir, esta cartelera corresponderá a las noticias generales de la carrera. Las noticias específicas de cada uno de los temas de la asignatura irán en cada una de las pestañas correspondientes, ¿sí? A las semanas que nos toque revisar. Ya vamos a verlo eso. Ustedes ya tienen acceso al sílabus, pueden revisarlo, por favor. Tenemos la bibliografía que se va a utilizar. Son 5 libros específicos y además algunas herramientas. Tenemos el sílabus, vamos a hacerle una revisión rápida eh, para quienes tengan la posibilidad, pueden abrirlo también y poder revisarlo. Si se fijan, tenemos 4 secciones de la asignatura, ¿sí? La primera será propagación en líneas de transmisión. Muchos de estos conceptos ya se vieron en la asignatura anterior, aquellos que vienen de electrónica de radiofrecuencia, ya lo vimos, pero aquí vamos a profundizar o vamos a retomar y recordar los temas que nos hacen falta para el fundamento de la asignatura, que son las antenas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros una profundización de aspectos quizás un poquito distintos a los vistos anteriormente, pero lo cual no quita de que la importancia de lo que se dio en la clase anterior, en la asignatura anterior. Sin embargo, haremos un resumen rápido de esos temas. Entonces, vamos a empezar revisando o analizando esas líneas de transmisión. En lo posterior vamos ya a ingresar, es decir, a la mitad, a la quinta semana, ya vamos a empezar con las antenas más básicas, más simples, que son los dipolos y los monopolos. Y con esas antenas nosotros vamos a visualizar todas las características que representan a cualquier tipo de antena, ¿sí? Entonces vamos a ver parámetros genéricos. Vamos a quién está con el audio, deshabilítelo, por favor. Ok, creo que estamos ahí. Entonces, como les indicaba, en la segunda mitad nosotros ya vamos a tratar con antenas y sobre todo los parámetros que representan a todo tipo de antenas. Y en la segunda parcial nosotros vamos a tener ya el trabajo con las antenas básicas. La primera sección de la segunda parcial vamos a tratar con antenas que se utilizan sobre todo en el área de televisión, televisión abierta o cualquier tipo de señal, ¿no? Pero en el ámbito de las radiofrecuencias, es decir, con frecuencias hasta aproximadamente 900 megahertz. Y en la segunda mitad de la segunda parcial, en cambio, realizaremos antenas o al menos toparemos los temas de antenas en microondas, que son las antenas microcintas, las más principales, pero teóricamente también veremos otro tipo de antenas, ¿sí? Entonces, para los que quizás ya hayan revisado esta asignatura,
ya pueden inclusive adelantarse. Por mí no tengo ningún problema en algunos contenidos, ¿correcto? Entonces, eh, para los que me conocen, a mí me gusta hacer proyectos y la asignatura se da para realizar muchos proyectos, ¿sí? Sin embargo, por el problema de salud comunitario que tenemos, el coronavirus, pues no tenemos la posibilidad de implementarlos. Solo si alguien tiene la posibilidad, me indica, me avisa y llegamos hasta la implementación. De lo contrario, los proyectos que vayamos implementando o que vayamos realizando solamente llegarán hasta el alcance de simulación, ¿correcto? Y para quienes no lo sepan, se utiliza el software, existen dos software que vamos a utilizar o que están obligados a utilizar. El principal es ADS, por favor, de ser posible, vayan adquiriéndolo o yo les puedo ayudar inclusive con algún enlace para que puedan descargarse. Y como una segunda opción, el software HFSS, ¿sí? Solamente se aceptan los dos tipos de software, sobre todo porque los resultados son muy exactos. El principal ADS es el que más exactitud tiene en la simulación cuando usted quiere implementar las antenas, con con un resultado muy similar HFSS, aunque tiene algunas, es decir, no tiene un reflejo muy fiel a la implementación HFSS, pero es el segundo software que a mi consideración es uno de los mejores, ¿correcto? Entonces, revisar cualquier tipo de software de esos dos para poder realizar las simulaciones. Ah, y por cierto, el software M-Managal, que realmente es muy sencillo de utilizarlo porque lo hemos ocupado también en las clases, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ah, en este aspecto, por favor, cuando tengan dudas, no sé si les dije, creo que ya les dije, por favor, si tiene dudas, si tiene preguntas, active en ese instante la pregunta, realice la pregunta y desactive otra vez el mismo, ¿correcto? Entonces, sin importar en qué instante estemos de la clase, interrumpa sin ninguna dificultad y haga sus preguntas en el instante que usted desee o considere más conveniente, ¿sí? No importa si cortan el, el desarrollo de la clase. No hay ningún problema por mi parte. Inge, una consulta. ¿Sí? El tercer software, ¿cuál fue el que dijo y para No, qué servía? solo dije dos. El primero es ADS y el segundo HFSS. En algún, sí les dije, perdón. El tercero es M-Managal. ¿Sí? Realmente ese es el primero que vamos a empezar a utilizar, que si lo buscan en internet no pesa casi nada, pues, sí, no hay problema en descargarse, ¿sí? Los otros softwares son de pago, realmente hay que tener esa consideración, pero tenemos el acceso a ellos, ¿sí? Pueden buscarlo también y si pueden encontrarlo en internet o eh, cuando ya tengan su grupo de chat me avisan y les comparto. Yo no tengo problema en ese aspecto, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces a continuación del sílabus, pues tienen la distribución de los temas por cada semana y una previsualización de las actividades que se van a realizar. Ahora, es importante tener en cuenta la semana 7 y la semana 16. Como lo habrán visto en otras asignaturas, se corresponde a un refuerzo académico, ¿sí? Entonces, en dependencia de cómo vayamos a realizar nuestras evaluaciones, pudiéramos tener diferentes tipos de refuerzo académico. Si estamos trabajando con proyectos, si, si hemos decidido trabajar con proyectos, entonces el refuerzo académico será correspondiente al proyecto, ¿sí? Preguntas, dudas, alcances, alguna dificultad o lo que sea, se lo realiza en esta semana, semana 7 y 16. De lo contrario, si la evaluación se lo va a realizar de manera eh, con un cuestionario, preguntas y respuestas,
En ese caso, entonces haremos un refuerzo del contenido teórico, revisaremos los temas anteriores y en caso de ser necesario realizaremos inclusive cuestionarios para poder tomar las evaluaciones de esa manera, ¿sí? La idea es que estén listos para la semana 8. Entonces, en esta ocasión, en este semestre, como ustedes pueden visualizar, tienen una mayor ayuda respecto a los temas para que sus evaluaciones sean satisfactorias. Y de todas maneras, el modo de operación en el que estamos trabajando está dado para que usted no tenga ninguna dificultad. Entonces, yo a partir de esto les pongo a consideración de ustedes todos los recursos que sean necesarios para que no tengamos ninguna dificultad. Entonces, en este aspecto me gusta hacer una aclaración. Así como ustedes desean salir bien de sus evaluaciones, a mí también tienen que evaluarme 2 veces y también tengo el mismo deseo, ¿correcto? Obviamente, desde el punto de vista profesional, aquí no podemos empezar con negociaciones de que evalúeme bien y yo también le evalúo bien. No, sino más bien desde otro punto de vista. Es decir, yo les ofrezco todas las posibilidades para que sus evaluaciones salgan bien, todas las ayudas necesarias y por lo tanto espero lo mismo de parte de ustedes, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo espero de parte de ustedes? En caso de tener problemas en el desarrollo de la clase, de las clases en general, algo no les gusta, algo hay que cambiar o alguna situación que no sea personal, obviamente, me avisan y hacemos cualquier cambio, cualquier alcance a cada uno de los trabajos. Como les acabo de indicar, obviamente, sin dejar de lado el esfuerzo que hay que colocar como estudiantes y como docentes. Entonces, eh, estas observaciones que ustedes hagan al docente, háganlas a tiempo, ¿sí? No esperen a llegar al momento de la evaluación para hacer sus quejas en la correspondiente evaluación. Entonces, solucionen cualquier dificultad, cualquier problema con mi persona en primera instancia. Aún así, si yo no les doy la apertura necesaria, pueden ir subiendo en el orden de jerarquía, llegando a la coordinadora de carrera o al coordinador del área, es decir, es decir, si yo no les doy alguna solución, vayan subiendo en ese orden, ¿sí? Pero aún así, antes de llegar a la evaluación correspondiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me sucedió en el semestre anterior en electrónica de radiofrecuencia eh, preguntándoles, haciéndoles proyectos, pensando de que era la mejor opción de que salieran bien en la evaluación y de todas maneras salían bien. Sin embargo, cuando llegó a la evaluación, unos comentarios que prácticamente no vienen al caso. Entonces, o sea, vamos a tomarlo esto de una manera profesional y adulta, ¿correcto? Entonces, cualquier situación, cualquier problema, conmigo en las clases antes de llegar a las evaluaciones, ¿sí? Si ya una vez yo no he tomado en consideración sus observaciones, entonces llevar esas observaciones a las evaluaciones, ¿correcto? Entonces, eso por favor, ténganlo muy claro. Entonces, ¿cuáles van a ser las opciones que yo les doy? Primero que todo, como yo les dije, tenemos dos formas de trabajar por la forma o por el esquema que estamos llevando, por el esquema virtual, ¿sí? Tenemos una forma teórica y tenemos una forma semipráctica en la que podemos hacer proyectos. Ustedes eligen cuál les gusta más y por lo tanto trabajaremos como más les guste. Obviamente poniéndose todos de acuerdo y lo que la mayoría decida, ¿sí? Entonces, en este aspecto, ustedes me dicen cómo trabajar y lo hacemos, ¿correcto? ¿Cuáles son las otras facilidades que les indico? Bueno, esto de la semana 7 también es en la semana 16, ¿correcto? La evaluación final se realiza en la semana 17 y el examen extraordinario se va a la semana 18. Espero que no tengamos que llegar a las evaluaciones extraordinarias, ¿sí? Entonces, continuando, ¿cuáles son las otras?
facilidades que vienen dadas por el docente y por la universidad. Pues en cada una de las clases que ya ustedes tienen en esta plataforma, se encuentra la asignatura o la clase pregrabada, ¿sí? Si ustedes se fijan, aparte de esta clase presencial, ya tenemos una clase pregrabada, que es el mismo contenido que se da en las clases. Por lo tanto, si algo no quedó claro, tenemos que revisar una y otra vez las veces que sean necesarias el video. Si aún así en el video no se explica, entonces tenemos la posibilidad de organizar una clase fuera de horario normal de clases, es decir, una tutoría, y resolver esas dificultades como ustedes deseen. Es decir, ahí nos ponemos de acuerdo o ahí conversamos respecto a las dificultades de los temas de la asignatura. Aún así, se les hace en el enlace, en la sección enlaces y documentos, tenemos mayor cantidad de información que nos puede ayudar a comprender el tema tratado. Tenemos videos didácticos que explican los temas vistos en clase. Además, tenemos la presentación PowerPoint de la clase dada y por otro lado, siempre vamos a tener una tarea, ¿sí? Entonces, imagínense todas estas facilidades para que al final no se les perjudique en sus evaluaciones. Entonces, cada una de las clases va a tener una tarea y se les indica específicamente en qué consiste la tarea, ¿sí? Si en este caso, en este ejemplo, realmente no va a tomar efecto, pero estaba planificado revisar la información que se encuentra explicada en esta sección y venir a esta parte de una evaluación y realizar una evaluación de un cuestionario de 5 preguntas. Como les acabo de indicar, en esta ocasión no va a tomar efecto esa evaluación, pero sí vamos a tener una tarea. Entonces, de todas maneras, si no existe evaluación, la evaluación corresponderá a las tareas. Significa que en esta sección o hacen las evaluaciones o suben las tareas, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? No. Listo, por favor, poner atención. Estoy viendo que algunos están distraídos. No se olvidarán, por favor, poner atención a las clases, ¿sí? En la, y en esta última sección dice importante, es donde se les va a comunicar cualquier noticia específicamente de la asignatura y del tema tratado, ¿correcto? Entonces recuerden, tenemos una cartelera en la sección inicio en eh, en la que tienen información de manera general de la universidad y en esta sección importante de cada clase tendrán la información de la asignatura específicamente, ¿correcto? Eso respecto a la plataforma, ya saben cómo está organizada, ya tienen ahí un sinnúmero de herramientas, inclusive aparte de la clase pregrabada, se subirá hacia abajo la clase grabada que se está dando actualmente, ¿sí? Es decir, van a tener dos clases, aparte de la clase presencial, grabadas y subidas a la plataforma correspondiente, ¿sí? Entonces tenemos muchas facilidades. ¿Preguntas, dudas? Ya, entonces, em, cuando yo vea esto respecto a las asistencias, ¿sí? Vamos a tomar asistencia y con las siguientes consideraciones. Si yo veo que se están distrayendo o no activan sus cámaras como se indicó, lo cual yo no puedo saber si están presentes o no, entonces tomaré lista una segunda vez en cualquier instante que yo considere, ¿correcto? Y si, si no se encuentra, aunque inicialmente me haya dado su, su asistencia, es decir, aunque haya dicho presente inicialmente, esa presencia se borra de la clase, ¿correcto? Entonces, en este aspecto, si alguien tiene alguna objeción, dígalo ahora. De lo contrario, yo tomaría como aceptado por cada uno de ustedes, ¿sí? Como les acabo de indicar, más que todo es para verificar que ustedes están tomando la clase
sin distracciones y poniendo atención a los contenidos. ¿Sí? Entonces, Disculpe, voy a una tomar consulta. lista, activen un instante el audio, responden y desactivan nuevamente, ¿correcto? Entonces, traten de responder lo más rápido posible. Acurio, Narváez, Presente, Inge. Quispe, Presente, Inge. Briones, Presente. Cañar, Presente. Chango, Cisneros, Presente. Cuadrado, Presente, Inge. Díaz, Chango, profe, Presente, Inge. Espinosa, Presente, Inge. Estrella, Presente, Inge. Flores, Presente, Inge. Morillo, Presente. Muñoz, Presente. Naranjo, Presente, Inge. Prado, Presente. Ruilova, Presente. Saa, Presente, Inge. alguien que no se encuentre en lista, Amugimba, ingeniero. completo, dos apellidos, dos nombres. Molina Wilson Darío. ¿Alguien más? Listo. Bien, entonces, si no hay alguna otra duda, alguna pregunta, vamos a empezar con el primer tema de la asignatura, ¿correcto? Entonces, nos tomamos ya 46, 45 minutos de la primera sección, así que vamos a tratar de poder revisar todo el contenido de esta primera clase, ¿sí? Entonces, recordarles que en cualquier momento ustedes pueden activar sus audios y preguntar, ¿sí? Realizar cualquier tipo de pregunta sin ninguna dificultad. Entonces, vamos a empezar. El tema de la clase de hoy corresponde a la teoría de dos conductores. Ya vimos nosotros en como les había indicado, en la asignatura de electrónica de radiofrecuencia, que esto realmente ya se analizó. Sin embargo, es necesario recordarlo porque algo de aquello nos va a servir en lo posterior, ¿sí? Y sobre todo yo les iré haciendo los mismos realces, tal como hemos trabajado anteriormente, de los temas que en la mayoría de casos sale en las pruebas escritas, ¿correcto? En las pruebas de cuestionarios. Entonces, ¿de qué se trataba la teoría de dos conductores? Primero que todo, la idea era observar o poder distinguir cuáles son los fenómenos electromagnéticos que se producían en una línea de transmisión, ¿correcto? Entonces, la forma más sencilla de poder analizar estos fenómenos era utilizando la teoría de dos conductores. Por un lado, porque todas estas, todo tipo de línea de transmisión se puede visualizar como dos conductores. Entonces, si se fijan en esta grafiquita, yo les coloqué la mayor cantidad de tipos de conductores y como se fijan, tenemos dos o más elementos conductores, ¿correcto? Ya vamos a ver algunas observaciones de esto.
El objetivo de la clase se compone de 3 subobjetivos. Es decir, vamos a, como primer objetivo, a tener la comprensión de los fenómenos de propagación. Como les dije, es un resumen nada más, un recuerdo. Comprender el enfoque de análisis de la teoría de circuitos y asociar las expresiones matemáticas a sus fenómenos. Por cierto, en esto casi me olvido, los subtemas que se encuentran en la primera sección, en el primer tema genérico, que es líneas de transmisión, se encuentran en desorden, ¿sí? Es decir, el orden en el cual vayamos a seguir es el orden en el cual se encuentra en la plataforma virtual. El orden que está en el sílabus está un poquito cambiado, pero los temas son los mismos, ¿sí? Yo ya les daré el alcance del sílabus actualizado para que puedan guiarse sin ningún problema. Bueno, con ello pasamos al segundo objetivo, perdón, al tercer objetivo, que es asociar las expresiones matemáticas a los fenómenos. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los fenómenos electromagnéticos que aparecen en una línea de transmisión en altas frecuencias? ¿Quién me puede decir, por favor? El ruido. No es un fenómeno electromagnético, pero son fenómenos que se pueden visualizarlos también. Medio ambiente. ¿A qué se le denomina fenómeno electromagnético? Serían los eventos que suceden en la naturaleza. Son, bueno, o sea, estamos por ahí, ¿no? Son los problemas o los fenómenos que aparecen cuando una corriente eléctrica se incrementa a una frecuencia denominada alta frecuencia. Si me recuerdan, ¿cuál era la separación entre altas y bajas frecuencias? ¿Cuál era la frecuencia que separaba estos dos rangos? ¿Quién lo recuerda? Bien, en la asignatura anterior habíamos dado un rango aproximado. En esta nosotros vamos a reorganizar eso, ¿sí? Teóricamente la frecuencia de 1 megahertz es la frecuencia que separa el rango de bajas frecuencias con las frecuencias menores y altas frecuencias con las frecuencias superiores, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que observar de esto? Que en frecuencias altas, de una manera general, se pueden subdividir en otros 2 grupos más pequeños. El primer subgrupo, que son las frecuencias mayores a 1 megahertz y que llegan aproximadamente hasta 900 megahertz, son consideradas como radiofrecuencias, es decir, a este rango de frecuencias se les considera como rango de radiofrecuencia. Y las frecuencias mayores a los 900 megahertz, en cambio, se les considera microondas, ¿correcto? Entonces, nosotros en esta asignatura vamos a tratar, por ejemplo, antenas para el rango de radiofrecuencia y antenas para el rango de microondas, ¿correcto? Entonces, en ese orden vamos a estar tratando los temas de la asignatura. Entonces, habiendo recordado esas pequeñas observaciones, el teorema o la teoría de 2 conductores indica que los fenómenos que suceden en altas frecuencias son muy distintos a los que se visualizan en bajas frecuencias. En bajas frecuencias, todo elemento conductor tiene un comportamiento mayoritariamente resistivo. ¿De dónde viene esto? De la naturaleza del conductor, ¿sí? Es decir, un elemento es conductor cuando en sus elementos más pequeños, es decir, sus átomos, el núcleo tiene una fuerza de atracción débil a sus electrones más exteriores. Por lo tanto, como esa fuerza es débil, cualquier choque con electrones externos hace que se muevan de átomo en átomo. Por lo tanto, esto para nosotros es la corriente eléctrica y esa fuerza con la cual atrae a los electrones para nosotros se denomina desde un punto de vista macroscópico resistencia, ¿sí? Y no sucede nada más.
teóricamente. La diferencia que tenemos entre los conductores y los aislantes solamente es la fuerza con la cual atraen los núcleos a sus electrones más exteriores. Por lo tanto, prácticamente no podemos hablar de una diferencia entre conductores y aislantes, ¿sí? Entonces, en la teoría de dos conductores nos dice que en altas frecuencias, en cambio, el principal fenómeno es el siguiente. Podemos graficarle de la siguiente manera. Si en una línea de transmisión hacemos que se transmita una corriente eléctrica, el principal fenómeno o el fenómeno electromagnético que aparece se denomina o se puede distinguir por un campo magnético. Aparece un campo magnético alrededor de este elemento conductor y ese campo magnético genera un campo eléctrico, ¿sí? La forma, ya vamos a verlas. Nuevamente este campo eléctrico vuelve a generar un campo magnético alrededor del cable y otra vez y así sucesivamente vamos a tener una sucesión de campos eléctricos y magnéticos. Ese es el fenómeno electromagnético, ¿sí? Y esa es una pregunta de prueba. ¿Cuál es el fenómeno electromagnético o a qué se denomina fenómeno electromagnético en altas frecuencias? Y esto solamente sucede en altas frecuencias. Entonces, vamos a recordar por qué sucede eso, o es decir, cuáles son las razones que más se pueden visualizar ahí. Por un lado, podemos decir que esta separación por el uso de altas y bajas frecuencias sucede justo aquí. Es decir, en bajas frecuencias nosotros tenemos una señal de corriente o una señal de tensión, que es aquella que lleva la información en una línea de transmisión. A partir de ahora, cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, en cambio, la onda electromagnética es la que lleva la información. Por lo tanto, la corriente y la tensión dejan de ser importantes y pasan a un segundo plano. Quien lleva la información ahora es la onda electromagnética. Y en su mayoría de casos, ustedes escucharán y observarán en la documentación de que solamente se habla de ondas electromagnéticas. Ahora sabemos de qué se trata, ¿correcto? Nuevamente, aclarándoles de que realmente sí existe una pequeña cantidad de corriente eléctrica en el conductor, pero este ya no toma importancia porque la información viaja en el campo electromagnético. Entonces, eso sucede a altas frecuencias. Visto desde un punto, desde una perspectiva frontal, este sería para nosotros nuestro conductor, nuestra línea de transmisión. El campo magnético se encuentra girando alrededor del cable. Y el campo eléctrico, en cambio, sale del centro hacia los exteriores. Entonces, esto para nosotros tiene una explicación también, ¿no? ¿Por qué los campos magnéticos? Es decir, mejor dicho, cuando yo era estudiante, mi pregunta era, ¿cómo saben ustedes o cómo se sabe? Yo les decía eso a mis profesores, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que esa es la forma en la cual se distribuyen los campos eléctricos y magnéticos? Y bueno, después de tanto revisar, la explicación es la siguiente. Los elementos más básicos que pueden representar a un campo eléctrico y a un campo magnético son, por ejemplo, las cargas eléctricas y los campos magnéticos serían los imanes, ¿correcto? En un imán, ¿cuál es el fenómeno? Siempre existe una fuerza de conexión, en un imán estamos hablando, de cada uno de los polos. Es decir, el polo norte está unido con el polo sur y esta unión es decir, es inseparable. De manera que cuando usted quiere separar esos polos cortando al imán en la mitad,
No es posible porque cada uno de los elementos cortados vuelve a tener un campo, un polo norte y un polo sur, conformado desde la mitad del elemento, ¿sí? Eso significa que siempre están, es decir, es imposible separar los campos o las fuerzas y por lo tanto siempre va a estar uno siguiendo al otro, ¿correcto? Por eso es que para nosotros el campo magnético aquí se encuentra girando alrededor del cable conductor, porque ahí no existe una separación, no es posible cortar a la mitad esas líneas de fuerza. Y por lo tanto, cada una de las líneas realmente están, si se fijan aquí, solo graficamos un pequeño círculo y realmente a eso corresponde una sola línea de fuerza. Solo que yo le puse muchas flechitas porque para indicar el sentido de giro nada más. Ahora, ¿qué sucede en las cargas eléctricas? Para nosotros las cargas eléctricas, en cambio, tienen un comportamiento distinto. Decimos que los electrones tienen cargas eléctricas negativas y los protones cargas eléctricas positivas. Si bien entre ambos se atraen por tener cargas distintas, pero usted tiene la posibilidad de tomar un electrón, que es una carga negativa, y llevarse a donde usted quiera. Es decir, puede aislar una carga negativa de una carga positiva sin ninguna dificultad. Y lo mismo sucede con las cargas eléctricas, con los campos eléctricos. Es decir, por eso es que las líneas de fuerza salen desde el centro, desde el núcleo de la línea de transmisión hacia los exteriores, ¿sí? Las líneas de fuerza pueden ser en cualquier dirección, de cualquier forma, lo que no sucede con el campo magnético. Entonces, para nosotros, preguntas, dudas. Entonces, para nosotros, esta forma de transmisión se denomina modo fundamental transversal electromagnético, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta, por favor, ¿por qué se denomina modo fundamental? Porque es la primera forma en la cual las ondas electromagnéticas encuentran para poder transmitirse en una línea de transmisión. Entonces, por ejemplo, si a usted le digo, imagine, no sé, un medio de transmisión, esto fuera del tema, ¿no? Si a usted le digo, imagine un medio de transmisión acuático, directo se le viene en su pensamiento un barco, ¿correcto? Es así como tiene la onda electromagnética. Si a ella si una corriente se le pone en un conductor, la primera forma en la cual se mueve es esta distribución de campos eléctricos y magnéticos, ¿correcto? Por eso se le denomina modo fundamental. Ahora, ¿por qué es transversal electromagnético? Porque si nos fijamos, tenemos una dirección de propagación de la corriente o del campo electromagnético, que es este sentido, ¿sí? Para nosotros siempre va a ser el eje Z la dirección de propagación de la onda electromagnética. Si nos fijamos, el campo magnético está cortando a esa dirección y por eso es transversal. Y asimismo, el campo eléctrico tiene una forma transversal que corta tanto al campo magnético como a la dirección de propagación. Y por eso nosotros lo visualizamos de mejor manera de esa forma, desde el punto de vista frontal del cable conductor, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Entonces, esa es la razón por la cual se denomina modo fundamental transversal electromagnético. Hay que hacer una aclaración generalmente la distribución de campos de una onda se estaría dándose de esta manera. Siempre se le coloca al eje Z como el eje en el cual se incorpora la línea de transmisión, por lo tanto es el mismo eje de propagación. Y por lo tanto, los campos eléctricos y magnéticos se encuentran alrededor, ¿correcto? El campo magnético alrededor y el campo eléctrico saliendo hacia los exteriores de la línea. ¿Ok?
Entonces, sin embargo, ustedes habrán visto en muchas circunstancias que no se representa de esta manera a las ondas electromagnéticas. Se les representa de la siguiente manera. Entonces, ustedes habrán visto esta distribución. Tenemos un campo magnético y tenemos un campo eléctrico. Recuerden que son 90 grados, son transversales. Por lo tanto, el uno está en el eje ZX y el otro está en el eje ZY. ¿Correcto? Ahora, ¿de dónde sale esta forma electromagnética? Vamos a observar la siguiente situación. Cuando la señal de la corriente, hablando solamente de la corriente, realmente también podemos hablar de la tensión. Cuando la corriente ingresa en el conductor con una forma sinusoidal, que es la forma más básica de analizarlo, entonces lo que primerito sucede justo es el procedimiento electromagnético, pero sucede de la siguiente manera. En el punto más superior, que es un máximo para nosotros, en ese instante el campo magnético se encuentra de esta manera, con líneas de fuerza muy fuertes, es decir, la fuerza de las líneas de los campos eléctricos y magnéticos dependerá de la potencia que tenga la señal en cada instante. Por lo tanto, en ese mismo instante tenemos líneas de fuerza del campo eléctrico de esta manera. Cuando nosotros tenemos el punto más bajo, que es un mínimo de la señal, en cambio vamos a tener una señal o un campo magnético pequeñito y líneas de fuerza pequeñitas del campo eléctrico. Y así sucesivamente. Entonces vamos con el siguiente punto máximo y otra vez vamos a obtener la señal con mucha potencia y líneas de fuerza bastante grandes, ¿correcto? Y ese procedimiento hace que podamos observar el mismo comportamiento de la corriente eléctrica. ¿Qué significa? Una forma sinusoidal. Y de ahí que podemos representar la forma sinusoidal de las ondas electromagnéticas, ¿correcto? Por lo tanto, de ello viene esa representación que acabamos de eliminar. Entonces, hay que saber o hay que conocer esto y hay que tenerlo muy, muy en claro porque esto generalmente sale en las preguntas de prueba. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Si no hay dudas, si no hay preguntas, dígame. Se puede decir que este comportamiento es comparado con la velocidad angular en física por la regla de la mano derecha para para el eje Z y para el eje XY con el campo electromagnético. Sí, es correcto. Utilizamos las mismas reglas para poder determinar sobre todo la dirección del campo magnético, ¿sí? Al menos la dirección del campo eléctrico sabemos que ya tiene su propia dirección, pero sí, estas mismas reglas las utilizamos respecto al campo magnético, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Inge, Dígame. ¿podría por favor repetir qué es el fenómeno electromagnético en sus palabras? De una manera rápida y Ajá. sencilla, Ujú. es la aparición de campos eléctricos y magnéticos a partir de una corriente eléctrica, ¿sí? La aparición. De campos eléctricos y magnéticos a partir de una corriente eléctrica. Así sería de una manera muy sencilla realmente, pero hay que ir implementando un poquito más de los otros, de las explicaciones que se dieron, ¿correcto? Entonces decir de que estos campos conforman
la onda electromagnética que se propaga por una línea de transmisión. Por ahí podríamos ampliar un poquito más ese concepto, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar. Ahora, la idea del análisis de estas líneas de transmisión es que podamos utilizar un análisis simple, ¿sí? ¿Qué significa simple? Que solamente vamos a utilizar las herramientas vistas en asignaturas anteriores, es decir, todo lo que usted aprendió de circuitos eléctricos que se resume en ley de Kirchhoff y ley de Ohm, se va a utilizar para este análisis. Por eso es que desde ese punto de vista, como ya conocemos las herramientas, el análisis se basa en la teoría de circuitos eléctricos. Existe otra teoría que ustedes la estudiaron, la analizaron en electromagnetismo, en la asignatura de electromagnetismo, que realmente propone un análisis mucho más profundo de esto con la resolución de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y realmente son necesarios en algunas circunstancias. Hay cosas que la teoría de circuitos no puede explicar porque la aproximación es muy, no sé, muy general, se puede decir, ¿correcto? Entonces, para poder realizar este análisis, nosotros necesitamos simplemente de 4 elementos, ¿sí? Aquí hay que hacer una aclaración. Esto no es admitancia, es conductancia. Por favor, eso, corregirlo. Entonces, los 4 parámetros que se utilizan son la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen estos 4 parámetros? Como estamos hablando de la teoría de dos conductores, entonces nosotros teníamos, obviamente, tenemos que realizar esos dos conductores, ¿sí? Entonces vamos a graficar esos dos conductores de una manera muy acercada, es decir, haciéndole un zoom. Y ustedes ya deben recordar esto, ¿sí? Cada conductor tiene su propio aislante. Y las propiedades que presentan los conductores y los aislantes son distintos, ¿no? En los conductores dijimos que la propiedad básica es la oposición al paso de la corriente y por eso nosotros tenemos acá una resistencia. Por otro lado, asimismo, a medida que ingresa la corriente al conductor, dijimos que aparece un campo magnético y la representación de ese campo magnético es la inductancia. Por otro lado, el elemento aislante, en cambio, como su trabajo es aislar, pero de alguna manera tiene una posibilidad de conducción, entonces por eso es que tenemos el parámetro de conductancia. Y asimismo, ese mismo aislante, al unirse con dos conductores, es decir, tenemos aquí un conductor, un aislante y un conductor, eso para nosotros conformaba un capacitor, ¿sí? ¿Qué es un capacitor? Dos placas paralelas de elemento conductor y separados por un aislante o dieléctrico. Entonces, realmente aquí en la teoría de dos conductores tenemos un capacitor implícitamente. Y por eso teníamos acá la representación de la capacitancia de ese fenómeno. Eso significa que ya estamos llevando todo el fenómeno electromagnético que teníamos explicado acá a una representación circuital, es decir, tenemos ya los correspondientes elementos circuitales para poder hacer el análisis. Entonces, ¿cuál era el análisis? Aquí es donde yo solamente les resumo, ¿sí? Porque esto ya lo hicimos en la asignatura anterior y, por favor, si no recuerdan, si hay que profundizar nuevamente, aunque deben tener en sus cuadernos, tienen la posibilidad de encontrar en YouTube la explicación más detallada paso a paso de todo este procedimiento, ¿sí?
Entonces, por esta clase a mí me interesa recordar los conceptos que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Los 4 parámetros que ya vimos de dónde salen se representaban en un circuito de este tipo, ¿sí? Esos parámetros estaban dados por cada punto del elemento conductor de la línea de transmisión. Y ese punto para nosotros representaba un delta Z, ¿sí? Por eso es que cada parámetro se multiplica por delta Z. De la misma manera teníamos una tensión de entrada en el punto y además una tensión de salida de ese punto, ¿correcto? Como el punto de análisis es muy pequeño, hay que sumarle a la posición Z un pequeño delta Z, ¿correcto? Entonces, este punto de aquí, si se fijan, vale Z, es decir, se encuentra en la posición Z. Y el punto final, aunque todo esto representa a un solo punto físico, representaba a Z más delta Z, porque la diferencia que existe entre ellos dos es el delta Z, ¿correcto? Eso es lo que me interesa que recuerden. Una vez obtenida la representación circuital, lo único que nos quedaba es aplicar leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Una vez que nosotros aplicábamos, obteníamos las ecuaciones correspondientes, que son estas de acá. Fíjense, por favor, que realizamos un procedimiento de sacar factor común delta Z. Pasábamos al otro extremo del igual las dos relaciones de tensiones, tensión de entrada y tensión de salida, en la primera ecuación. En la segunda ecuación, intensidades, intensidad de entrada y de salida del otro extremo. Y definitivamente, al final, nosotros obteníamos las derivadas, ¿sí? Porque nos quedaba una expresión matemática que correspondía al concepto de derivadas. Nuevamente, les aclaro, el procedimiento paso a paso se encuentra en un video subido para la asignatura de radiofrecuencia en YouTube. Pueden buscarlo sin ninguna dificultad. Entonces, una vez que teníamos estas ecuaciones, los significados eran los que nos interesaban, ¿sí? ¿Quién me puede, por favor, recordar el significado de estas dos ecuaciones? ¿Qué significaba cada una de ellas? Active su audio, por favor, y responda. ¿Quién puede decirme? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? No se peleen, por favor. Ok. Vamos a recordar de una manera asimismo rápida y sencilla. Habíamos indicado que como la tensión es el símil, es el correspondiente es el que representa al campo eléctrico, y además la intensidad de corriente es el que representa al campo magnético, entonces me indicaba cada una de estas dos ecuaciones que la variación del campo eléctrico dependía de cómo varía el campo magnético, ¿sí? Inicialmente, ¿dónde estamos visualizando eso? Justo aquí, en esta gráfica. Fíjense en esta situación. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el campo magnético es generado por la corriente eléctrica, pero nuevamente este campo magnético genera un campo eléctrico. Y en lo posterior, este campo eléctrico genera otra vez el campo magnético. Y eso es lo que se encuentra representado en estas dos ecuaciones. Me dice que este campo eléctrico es generado por la variación que existe en el campo magnético, ¿sí? Ahora, esta ecuación nos indica un poquito más allá de lo que acabamos de ver. Esa variación no solo depende de cómo varía uno y el otro, sino también depende de las cualidades del elemento conductor, es decir, de la cualidad de resistencia e inductancia, lo cual indica que el mismo elemento conductor de una manera natural tiene una oposición al paso de esa onda electromagnética. Y eso para nosotros representa estos dos conjuntos de elementos. Entonces, nuevamente para resumir, significa la variación del campo eléctrico que tenemos acá depende de la variación del campo magnético y de la naturaleza del elemento conductor. Fin hasta ahí. La segunda ecuación, algo similar, ¿qué es lo que nos indica? Que la variación del campo magnético
depende de la variación del campo eléctrico y de la naturaleza de quién en este caso, del elemento aislante, ¿correcto? Entonces, juntas, ¿qué es lo que hacen juntas? Cuando vemos acá en la gráfica, ¿qué es lo que me está? Es decir, en la grafiquita negra, en la línea negra, que lo vemos aquí, ¿qué me está indicando el resultado final de unir los campos eléctricos y magnéticos? ¿Qué es lo que estamos obteniendo? La propagación, ¿sí? Es decir, inicialmente apareció un campo eléctrico y magnético, pero este se fue propagando por toda la línea de transmisión. Entonces, al unir estas dos ecuaciones, tiene que generarme esas ecuaciones de propagación. Y recuerden, teníamos una ecuación, o dos ecuaciones, una de la ecuación de onda de la tensión y otra ecuación de onda de la intensidad de corriente, que eran extensas, ¿sí? Lo mismo, para mayor información, a dirigirse al video que pueden encontrar en YouTube. Entonces, para eso nos servían estas ecuaciones, ¿sí? Para saber cómo se está moviendo una onda electromagnética en la línea de transmisión. Sin embargo, también nos indica cómo es que un campo genera el otro campo, ¿sí? Y con ello ya estamos indicando el modo fundamental TEM de transmisión o de propagación de una onda electromagnética, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna observación? Bien, entonces, asimismo, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Recuerden, nosotros pasábamos utilizando fasores de estas ecuaciones que tenemos acá, de estas dos ecuaciones, al aplicar fasores, pasábamos a estas ecuaciones de acá, lo cual nos indicaba una característica mucho más importante y más fácil de visualizar, ¿sí? Anteriormente dijimos que esta primera ecuación nos decía que se varían una a la otra los campos, pero además dependía de las características del conductor, lo cual se puede visualizar en esta sección de una manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que visualizamos ahí? Dice que la variación de la tensión, recuerden, esto es campo eléctrico, depende de la cantidad de corriente que para nosotros es campo magnético. Pero además depende de las cualidades del conductor. Aquí vemos una característica nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ese paréntesis? ¿Quién me puede decir? ¿A qué corresponde esa expresión matemática? Ok, si no recordamos, esa expresión corresponde a lo que nosotros denominamos, ¿qué es esto? Una impedancia. Impedancia, ¿correcto? Y por lo tanto, esta segundo paréntesis, ¿cómo se llama? Conductancia. Admitancia. Admitancia, ¿correcto? Entonces, la impedancia es una característica esencial del cable conductor, o en pocas palabras, de la cualidad de conducción que tiene de la cualidad de oposición al paso de la señal o de la onda electromagnética. ¿Y qué es la admitancia? ¿Qué significado tiene? En cambio, es desde el otro punto de vista. A ver, esto hay que entenderle de la siguiente manera, ¿sí? Impedancia y admitancia son características contrarias. ¿Cómo podemos observar esto? Cuando usted tiene un vaso de agua y
y pone el agua hasta la mitad, es decir, contiene solamente la mitad de líquido, usted tiene dos formas de verlo, ¿sí? Puede decir que tiene el vaso medio lleno o medio vacío. Las dos cuestiones, las dos observaciones son correctas. En este caso es lo mismo. Entonces, recuerden que la diferencia entre conductores y aislantes solamente es la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones más externos. Entonces, si visualizamos la fuerza, cuando decimos que es muy fuerte, entonces observamos la cualidad de impedancia. Pero si de alguna manera pasamos al otro sentido y vemos que las fuerzas son débiles, entonces estamos observando admitancias, pero a la final son las mismas representaciones de un mismo fenómeno, ¿sí? Esto recordarlo, por favor, porque es muy importante cuando ustedes realizan el procedimiento de acople de impedancias. El semestre anterior, o quienes estuvieron conmigo en electrónica de radiofrecuencia, hicieron un acercamiento al acople de impedancias. En esta asignatura vamos a realizar ya ejercicios de acoples de impedancias, en el que usted tenga que trabajar tanto con impedancias como admitancias. En algunas circunstancias se nos facilita trabajar con una característica y en otras con la otra, ¿sí? Sin embargo, como podemos observar, las características, si se fijan, se puede decir que son contrarias, ¿sí? La resistencia es una característica contraria a la conductancia y la inductancia es una característica contraria a la capacitancia, ¿sí? Más o menos así desde el punto de vista del análisis que estamos realizando, ¿ok? Por otro lado, es necesario identificar la dependencia de la frecuencia, ¿sí? Aunque aquí tenemos la impedancia dependiente de la frecuencia angular, podemos cambiarla por una frecuencia lineal solamente por su correspondiente expresión matemática, ¿no? 2πf. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de una impedancia de entrada, la impedancia IN que siempre hemos trabajado. Ya vamos a analizarles, creo que tengo otra presentación para eso. Ya vamos a ver. Bueno, continuando, ya vamos a ver la diferencia también con la impedancia característica. También estamos solamente recordando. Aquí nosotros vemos que la impedancia de entrada tiene un valor distinto en cada punto del elemento conductor. Eso nos indica la resistencia. ¿Por qué? Porque el valor resistivo de un elemento dependerá de la longitud en la cual estemos trabajando. Por lo tanto, depende de la longitud y además depende de la frecuencia con la cual estemos trabajando, ¿sí? Entonces, la impedancia tiene valores distintos en cada punto de la línea de transmisión. Lo mismo de la admitancia. Ahora, recordando que acá ustedes tenían que sacar las ecuaciones de onda de la tensión y de la intensidad de corriente, esas dos ecuaciones se podían transformar también en estas otras nuevas dos ecuaciones utilizando fasores. Lo importante de aquí era el nuevo elemento que se podía distinguir, que era gamma. ¿Qué significaba gamma? Vamos, recuerden. Gamma era la constante de propagación, ¿sí? Acordarse de estos términos porque serán muy utilizados en la construcción de antenas, por favor. Entonces, la constante de propagación venía dada por una estructura que representaba o enlazaba a la impedancia y a la admitancia, ¿sí? La raíz cuadrada de esas dos expresiones correspondía a la constante de propagación. Primero,
¿Qué es la constante de propagación? Es aquella constante que indica cómo se está propagando una onda electromagnética a través de la línea de transmisión. Entonces, la constante de propagación tiene que indicarme, es decir, cuál va a ser la forma y cuál va a ser la velocidad a la cual se mueva, ¿sí? Por eso es que esta constante de propagación, al separar esta expresión compleja en sus partes reales e imaginarias, podíamos obtener dos nuevas constantes que eran alfa y beta. Alfa correspondía a una nueva constante que se llamaba constante de atenuación y por lo tanto era la que nos representa cuánto se ha atenuado en un cierto punto de la línea de transmisión. Y por otro lado teníamos beta, que para nosotros se correspondía a la constante de fase. ¿Qué es la constante de fase? La velocidad a la cual se propaga la onda electromagnética. Si se fijan, ¿de qué depende esas dos variables? De las características resistivas, inductivas, conductivas y capacitivas. Y además, obviamente, de la frecuencia, ¿sí? Sobre todo la frecuencia. ¿A cuánto se mueve la luz en el vacío? ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? ¿Quién me puede decir? Me parece que es 3.18 o algo parecido. 3 por 10 a la 8. ¿Ya? ¿Unidades de medida? Metros por segundo. Listo. Entonces, recuerden que recuerden que la luz es una onda electromagnética. Y además se sabe por estudios de Albert Einstein que la velocidad de la luz es constante y nunca cambia, ¿correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá en beta? Si beta me está diciendo la velocidad de movimiento de la onda electromagnética en un medio. Pues ahí viene la importancia de esta constante de propagación. Realmente lo dicho por Albert Einstein no es tan cierto, ¿sí? La velocidad de propagación de una onda electromagnética depende del material por el cual se esté moviendo, por el cual se esté propagando. Entonces, no es lo mismo enviar una señal de luz por el espacio vacío que por un cristal o por el agua, o asimismo no es lo mismo enviarle por el agua dulce que por el agua salada. Y esto mismo sucede con las ondas electromagnéticas con las cuales nosotros vamos a trabajar. No es lo mismo o no es la misma velocidad de propagación si usted toma una onda electromagnética y lo traslada por un conductor de cobre o por un conductor de aluminio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso nos indica beta. Beta nos dice cuál es la velocidad de propagación en el medio en el cual se está analizando. Y alfa me indica, en cambio, cómo ha disminuido la amplitud a partir de la amplitud original hacia una vez que haya pasado al medio de propagación, ¿sí? Y por eso es que aquí nosotros tenemos que depende solamente de las cualidades del medio conductor, ¿sí? Eso, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, asimismo, nosotros teníamos acá ecuaciones, perdón, diferenciales, ¿correcto? Que habíamos indicado, existen ya sus formas genéricas en unas tablitas de matemáticas, ¿correcto? Cuando se observan derivadas y ecuaciones diferenciales y cosas parecidas. Y estaban dadas ya las respuestas. Las respuestas venían dadas por estas expresiones de aquí, que para nosotros tenía mucha importancia porque observábamos que existía una tensión total que estaba dada por la sumatoria de dos tensiones distintas.
la primera tensión a quién correspondía, ¿cómo se le llamaba a esta señal? Incidente. Y la segunda, por lo tanto, era reflejada, ¿correcto? Entonces, esto ya nos indicaba a nosotros que cuando, es decir, que la señal total que nosotros observamos siempre va a ser la superposición, matemáticamente hablando, suma de dos señales, la señal incidente y la señal reflejada. Entonces, necesitábamos saber por qué existía una señal reflejada. ¿Cuál era la razón? Ayúdenme. La razón era porque la señal que se refleja no iba a ser la misma que la que se inicia. No. Recuerden, no sé si yo les preguntaba, yo les decía, ¿por qué a la mitad del elemento conductor no existe una onda reflejada? ¿Por qué se esperaba llegar a acá para que Ah, por el aparezca medio, profe. por El medio, por el cambio de medio por en el el que se cambio de refleja. medio, correcto. Pero cada uno de los medios están representados por una característica denominada impedancia. Es decir, era porque existía una diferencia de impedancias. ¿Cómo le llamábamos a esto? Desacople de impedancias, ¿correcto? Entonces, aquí hacíamos la distinción entre dos tipos de impedancias. La impedancia característica, la que teóricamente tiene un valor constante a lo largo de toda la línea de transmisión, denominada Z sub 0, ¿sí? Que nos proporcionaba algunas respuestas a ciertos fenómenos. Sobre todo, esta impedancia era la que nos responde por qué no existe una onda reflejada a la mitad del conductor. Porque si se supone que existe una impedancia característica y es igual en todos los puntos de la línea de transmisión, entonces tenemos puntos acoplados, ¿sí? En donde usted corte la línea, teóricamente tenemos puntos acoplados. Por lo tanto, eso hacía que a la mitad del conductor no exista una onda reflejada. Sin embargo, cuando ya vemos que existe una onda reflejada cuando las impedancias son distintas, entonces ahí aparece la importancia de la impedancia de entrada, que era la impedancia real que existe en cada punto de la línea de transmisión. Entonces, la diferencia o la cierta cantidad de desacople que exista entre estas dos impedancias era la que determinaba la cantidad de señal reflejada, ¿correcto? Y es por eso que si se fijan acá, un poquito más abajo, tenemos las relaciones de la impedancia cuando nosotros calculamos utilizando las tensiones y las intensidades de corriente. Recuerden que desde el punto de vista fasorial es como una ley de Ohm, ¿no? Entonces, si se fijan, en la ley de Ohm de corriente continua dice que la resistencia es igual a la tensión sobre la intensidad. Aquí sucede lo mismo, pero intercambiando la resistencia con la impedancia y además las tensiones y las intensidades con sus respectivos fasores. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que siempre el valor de la impedancia se podrá calcular midiendo las tensiones y las intensidades incidentes y reflejadas, ¿correcto? Eso respecto a estas ecuaciones. Por otro lado, si nos fijamos en la impedancia anterior, vimos que en la impedancia de entrada dependía del valor resistivo, es decir, de la longitud y además de la frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta que el acople de impedancias que usted realice siempre solamente trabajará para una frecuencia. El resto de frecuencias, a medida que se aleja de la frecuencia de trabajo, se irá también desacoplando paulatinamente, ¿sí? Esto muy importante porque se pone en práctica a la hora de realizar antenas. Por favor, no olvidarse de esta situación. El acople de impedancias solamente se realiza a una frecuencia específica.
Por lo tanto, para las frecuencias que están cercanas a la frecuencia de trabajo, existirá ya un desacople. A medida que se alejan las frecuencias, se desacoplará también la línea de transmisión. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más tenemos de importante en estas ecuaciones? Tenemos cómo calcular la longitud de onda, que realmente ya sabemos cómo hacerla. Y además, ¿cuál es la velocidad de fase o la velocidad a la cual se transmite información por un medio? ¿Sí? Saber que esas ecuaciones son genéricas y que pueden variar a medida que las líneas de transmisión cambian su naturaleza. Por ejemplo, para una línea de transmisión sin pérdidas, ¿qué significa? ¿Quién me estaba indicando las pérdidas que se pueden dar en una línea de transmisión? ¿Cuál era la constante que me daba las pérdidas de potencia? Que la tenemos acá, alfa, que era la constante de atenuación. Por lo tanto, si dice sin pérdidas, significa que alfa es igual a 0. Y con ello nosotros tenemos nuevas formulitas para calcular la longitud de onda y la velocidad de fase, ¿correcto? Por lo tanto, hay que tener es decir, lo importante de esto es saber que las ecuaciones matemáticas cambian cuando las consideraciones son distintas. Desde el punto de vista del electromagnetismo, a esto se le denomina condiciones de contorno, ¿sí? O condiciones iniciales de contorno. Aquí hacemos lo mismo, pero desde el punto de vista de circuitos eléctricos. Entonces, para continuar, teníamos además que cuando superponemos la onda incidente y la onda reflejada, aparecía una nueva señal, una nueva onda. ¿Cómo se llamaba esta onda? Onda estacionaria, ¿correcto? Por favor, hay que retomar los contenidos de la asignatura anterior. Onda estacionaria. ¿Qué era la onda estacionaria? Para nosotros se denomina relación de onda estacionaria, ¿sí? Recuerden, yo les hice ver un videíto para ilustrar esto. La relación de onda estacionaria es una nueva onda que aparece teóricamente, que es estable, es estática en toda la línea de transmisión. Y generalmente se observaba algo parecido a esto. Obviamente ahí no es constante, pero realmente es constante, ¿no? ¿Qué era esa onda estacionaria? De alguna manera se puede visualizar, o mejor dicho, es la superposición entre la onda incidente y la reflejada. Pero nosotros teníamos que vamos a recordar el ejemplo que yo les había puesto. Cuando usted tomaba una cuerda y lo ataba de uno de los extremos a una base fija y por el otro extremo usted le proporcionaba una oscilación, entonces si esa oscilación, no se traten de imaginarlo, si esa fuerza, la fuerza de la oscilación es rápida y la suelta, cuando llega al otro extremo, en el extremo fijo, hace que esa señal se refleje de alguna manera con una amplitud pequeña hasta que se pierde, ¿sí? Sin embargo, si continuamente le sigue dando las oscilaciones, entonces las ondas que se reflejaban tienen que superponerse a las nuevas oscilaciones que usted le provoca. Entonces, se necesita que esa señal incidente sea la mínima posible para que para que la onda estacionaria tenga una relación mínima también. Por eso es que para nosotros la relación de onda estacionaria o denominada ROE en español, en inglés se denomina SWR. Es la relación entre la tensión máxima y la tensión mínima
de la onda, ¿correcto? Entonces, aquí es importante también lo siguiente. Recuerden que la cantidad de onda reflejada dependía de la cantidad de desacople que tienen las impedancias. Y por eso es que aquí tenemos una constante de reflexión. Y esa constante de reflexión me dice qué tan desacopladas se encuentran las impedancias de carga y la impedancia la impedancia característica. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? Si estamos claros hasta ahí, manito arriba, por favor, si no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar. Esa constante de reflexión, nuevamente, me indica la diferencia de desacople que existe o la diferencia de impedancias que existen entre la impedancia de carga y la impedancia característica. Por lo tanto, también me dice cuánto se está perdiendo por desacople, ¿sí? Entonces tenemos dos pérdidas diferenciadas. La pérdida por desacople y la pérdida por superposición de señales, ¿sí? La pérdida por desacople se visualiza justo en el punto donde se está uniendo la línea de transmisión y la impedancia, y la carga. Ahí se visualiza la pérdida o la constante de reflexión, la pérdida por reflexión. Y la pérdida por superposición de señales, en cambio, se ve en toda la línea de transmisión, ¿sí? Tenemos dos pérdidas. Nuevamente, esto es muy importante porque la primera pérdida se puede hallar solamente con esta expresión matemática. Se le denomina pérdidas por retorno. Importante para antenas. Las pérdidas por retorno tienen que ser siempre menores a menos 10 dB. Por favor, un parámetro muy importante cuando usted diseña antenas, ¿sí? No se olvide de este parámetro que van a utilizarlo en lo posterior. Y por otro lado, las pérdidas que se generan por el ROE, por la relación de onda estacionaria, o SWR, algunos también le llaman SVWR. ¿Por qué es SVWR? Porque dice la relación de onda estacionaria de tensión. ¿Por qué? Porque acá vemos que realmente se halla con la relación de las tensiones, ¿sí? Entonces, las pérdidas, en cambio, por el ROE son aceptables 1.2 de valores, ¿correcto? Entonces, para la asignatura, inicialmente yo les acepto con un rango desde 1, obviamente mientras más pequeño es mejor, hasta 2. ¿Sí? Máximo hasta 2. Es decir, con un rango de 1 a 1.5 ideal, con un rango de 1 hasta 2, si ya mismo no sale, y finalmente para calificar el esfuerzo, puedo aceptarle hasta 3. ¿Sí? Solo para ver el esfuerzo nada más, pero realmente no le sirve cuando usted analiza o diseña una antena, no le sirve si usted no baja de estas pérdidas por retorno o no se mantiene en el rango, en el rango de 1 a 1.5 de ROE, ¿correcto? Entonces, esa va a ser las primeras observaciones cuando realicemos antenas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Y si queremos calcular, aquí ya tienen las ecuaciones, es decir, facilito. Entonces, de aquí ustedes ya tienen una tarea que pueden adelantarse para la siguiente clase. Por favor, traten de graficar esto con un simulador. Y el que yo les sugiero, y mejor dicho, el que quiero que utilicen, es Octave.
¿sí? Que es el mismo lenguaje de MATLAB, que es uno de los software que se dijo al inicio. O no sé si les dije. Si no les dije, me avisan, por favor. Inge, disculpe, ¿puede repetir, por favor? La tarea. Esta por No, el ahora. simulador. El simulador es MATLAB Octave, ¿sí? Es decir, MATLAB es de licencia, es de pago, y Octave es el mismo lenguaje de programación, pero es libre. Inge, y si se tiene MATLAB, se puede hacer directamente en MATLAB. Sí, sí, si usted tiene, no hay ningún problema. Ujú. Ok, gracias. Sí, lo que pasa Gracias, que Inge. se pueden hacer algunas observaciones y distinciones, ¿no? MATLAB pesa demasiado, además cuesta, tiene licencia, y los recursos que necesita para ejecutarse en una computadora pues son un poquito altos. En cambio, con Octave, la diferencia es que pesa muy poquito, 300 megabytes aproximadamente, hace lo mismo, pero no tiene las ayudas que tiene MATLAB. Por lo tanto, hay que incorporar la mayor cantidad de código a mano, ¿sí? Hay que escribir las líneas de código. Las únicas diferencias. El resultado es el mismo, el lenguaje de programación es el mismo, la compatibilidad de programas son los mismos, prácticamente casi el 100% entre ambos, solo muy poquitas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tarea? Como les indico, si quieren adelantarse, es visualizar estos fenómenos electromagnéticos utilizando las ecuaciones. Si usted ingresa una ecuación, va dando valores y grafica, usted ya puede tener, por ejemplo, la onda estacionaria. O de lo contrario, si queremos saber cómo se está moviendo una onda electromagnética en la línea de transmisión, tomamos la ecuación de onda, le damos valores y graficamos. Y ya tenemos la forma de la onda electromagnética. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, vaya adelantándose en ese aspecto. ¿Qué más podemos realizar? Alguna pequeña aplicación para calcular el acople de impedancia, si usted requiere, o para visualizar las pérdidas por retorno que tenemos aquí la ecuación. ¿Cuál es la dificultad? Solamente ingresar las ecuaciones necesarias, calcular y observar el resultado, nada más, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, para continuar, cuando nosotros estamos hablando de la relación de onda estacionaria, es que nosotros tenemos como acabo de indicar y como vimos aquí en esta gráfica de color rojo, existe una onda que teóricamente no cambia, es constante, es estable, por eso se le llama estacionaria. Pero es necesario conocerla y se hace necesario observar dónde tiene, es decir, su forma física, ¿no? Y por eso les decía, ustedes pueden simularlo. La forma física se puede determinar con estas pequeñas consideraciones más abajo. Los máximos se encuentran a valores de lambda sobre 2 y los mínimos a valores de lambda sobre 4. Así de sencillo, si usted va calculando, ya sabe dónde tiene los máximos y mínimos de esta onda estacionaria y usted ya gráficamente lo puede obtener, ¿sí? Entonces, igual, para los temas de estos trabajitos, tenemos toda la ayuda necesaria, nos podemos, como les dije, pónganse de acuerdo para pactar una hora de tutorías en el cual se les puede ayudar sin ninguna dificultad, ¿sí? Entonces, así como me interesa que ustedes salgan bien, a mí me interesa que las simulaciones salgan bien también, porque en lo posterior yo quiero ver si voy reuniendo todas estas simulaciones y tratar de hacer un compendio de herramientas para el resto de estudiantes que vengan después de ustedes, ¿sí? Entonces, eso sería por la clase de hoy. Tenemos que hacer un pequeño repaso. Este repaso por ahora es tarea. En las otras clases van a ser solamente preguntas de clase, ¿sí? Entonces, como les dije, en la plataforma tenían una tarea ya especificada que estaba dada en la sección de actividades que debe realizar. Pero les dije que por esta ocasión no toma efecto, ¿sí? Por esta ocasión la tarea es resolver estas preguntas, decir, darse un tiempito para leerlas y responder, ¿sí?
Esas preguntas las responden, ponen todos sus datos, por favor, cuando hagan sus tareas, no olvidarse nombres, paralelo, fecha, tema de la clase, todo como un encabezado y luego las preguntas. Responden y suben a la sección de evaluación, ¿sí? Que tenemos en esta sección de aquí. Entonces, si se fijan, aquí ya estaba la evaluación del paralelo B, al cual ustedes no tienen acceso, para que no copien. Y aquí a continuación yo les pondré el enlace para la tarea de ustedes, ¿correcto? Tienen 2 días para poder realizar ese pequeño cuestionario y responder de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, por ahora, esa es la tarea. ¿Preguntas, dudas? Recuerden, esta presentación la tienen en la misma plataforma para que puedan copiarlo más detalladamente las preguntas. La tienen aquí sin ninguna dificultad. Y si no hay dudas, bueno, esta iba a ser la tarea y esta dijimos ya no toma efecto, pero como les dije, esta misma tarea se mantiene para la siguiente semana también, que por eso les dije, si quieren adelantar, por favor háganlo. Por eso les decía, utilizando el software Octave o MATLAB, cualquiera de los dos, realice la simulación didáctica de un tema visto en clase y asignado por su docente. Por ahora yo les dejo libre, ustedes pueden decidir qué quieren demostrar didácticamente. Ustedes toman cualquier tema de los ya vistos hoy día y eso se subirá de hoy en 15 días, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? La información que les haga falta en la bibliografía se encuentra aquí mismo o en esta sección de acá. Aquí les dice en qué parte de cada una de la bibliografía puesta en la sección inicio pueden encontrar más información o información detallada de eso. Recordándoles nuevamente que también tienen la clase pregrabada y que además pueden acceder a los videos más detallados de la asignatura de electrónica de radiofrecuencia en YouTube. Solamente busquen líneas de transmisión y teoría de dos conductores o propiedades de las líneas de transmisión y ya pueden encontrar los videos correspondientes, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Yo, Inge, sobre la asistencia no me puso, Inge, por favor. No estuvo. No, sí Ya estaba, veo. aquí estoy desde las 6, estuve en otra clase también, sino Es que que no es lo tenía que, los audífonos. es que es lo que yo les decía. Por eso me fui a ver, Inge. Claro, por eso Por activen, eso, por mil favor, disculpas. desde la siguiente Es clase, mentira. activen sus cámaras para yo poder Sí, Póngale justo cero. legalizar su era, asistencia, ¿correcto? justo Sí. estaba Bueno, ya en la por compu de ahora pasa, escritorio. no hay problema. Ya saben, las primeras ocasiones siempre dejo pasar, pero en las siguientes, por favor. Ah, y lo otro, conectarse máximo 10 minutos tarde, por favor. Pasado de eso, aunque se conecte, no va a tener restricciones de conexión, pero aunque se conecte, tiene falta, ¿sí? Por favor, entonces, tomar en cuenta esas consideraciones, ¿sí? Por esta ocasión, no hay Ya, problema, muchísimas gracias, Inge. no hay problema. Yo les agradezco mucho por haber asistido a la clase. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, pues estaremos solucionándolas en nuestro horario de tutoría, para lo cual tienen que ponerse de acuerdo y hacer su chat del grupo, ¿correcto? Entonces, yo les sugeriría, utilicen ahorita mismo el tiempo que les sobra para escribir al chat sus números de teléfono, sus contactos y formar un solo grupo de WhatsApp, por favor. Y elijan a su representante. Si no lo hacen, elijo a Tedo, ¿sí? Para la siguiente clase yo ya tendría el representante correspondiente. Entonces, háganlo, por favor. No sé, tienen 2 minutitos más para que puedan comunicarse entre ustedes. Por mí, por esta clase terminamos. Yo les agradezco mucho, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana. ¿Ok?
Suerte a todos.